¡Abra la puerta! Policía, recibimos una denuncia. Necesitamos hablar con usted. ¿De qué se trata? Solo queremos aclarar la situación. Estoy cooperando, agente. Abra la puerta. Policía, tenemos una denuncia. Silencio al otro lado. He dicho que abra. La puerta se abre despacio. Un hombre, sereno, mirada fija. ¿Qué denuncia, agente? El agente Rubén Castillo abre la boca y no sale nada, porque la respuesta no existía. La denuncia no existía. Lo único que existía era el color de la piel del hombre que tenía delante. Lo que Castillo no sabía, lo que nadie en esa calle sabía todavía, es que ese hombre acababa de firmar su nombramiento como nuevo comisario, jefe de la misma comisaría, donde Castillo cobraba su sueldo. Su propia cámara corporal lo grabó todo. Cada palabra, cada silencio, cada error. Era un martes de octubre. Las calles del barrio de Lavapiés, en el centro de Madrid, tenían ese olor característico de la mañana avanzada. Café recién hecho, pan tostado y el ruido lejano del mercado abriendo sus puertas. El cielo estaba despejado, con una luz blanca y fría que caía sobre los adoquines como si el propio día quisiera ser testigo de lo que estaba a punto de suceder. Marcus Adeyemi tenía 44 años. Había nacido en Valencia, hijo de un médico nigeriano, que llegó a España en los años 80 y de una enfermera española de Alicante. Creció entre dos culturas, dos idiomas, dos formas de entender el mundo. Estudió Derecho en la Universidad Complutense. Hizo el máster en Criminología en Barcelona. Luego entró en el Cuerpo Nacional de Policía por oposición, con la nota más alta de su promoción. Durante 22 años había ascendido peldaño a peldaño. Inspector, inspector jefe, comisario de distrito, y ahora, tras un proceso de selección riguroso y confidencial, acababa de ser nombrado comisario jefe provincial de Madrid. El nombramiento oficial se haría público en 48 horas. Pero esa mañana, Marcus simplemente estaba en su nuevo apartamento en Lavapiés, desempacando cajas, escuchando música suave, tomando su segundo café del día. No llevaba uniforme, llevaba unos vaqueros oscuros, una camiseta gris y zapatillas blancas. Era su día libre. Un hombre normal en su propia casa. El agente Rubén Castillo llevaba 8 años en el cuerpo, 36 años de edad, destinado en la comisaría del Distrito Centro. En su expediente figuraban 4 anotaciones por uso desproporcionado de la autoridad, 3 quejas formales, de ciudadanos por trato discriminatorio, y un expediente disciplinario abierto y cerrado sin sanción efectiva 2 años atrás. Sus compañeros lo describían como alguien con carácter fuerte. Sus superiores lo toleraban porque cubría turnos sin quejarse y porque nadie había querido enfrentarse directamente a lo que sus números revelaban con claridad, que el 83% de sus intervenciones en el espacio público afectaban a personas de origen extranjero o de piel oscura en un distrito donde ese grupo representaba el 31% de la población. Castillo había llegado esa mañana a Lavapiés, después de recibir una llamada al teléfono de la comisaría, una llamada anónima, una voz que decía que en el segundo piso del número 14 de la calle Argumosa había un individuo sospechoso, sin más detalles, sin nombre, sin descripción de ningún delito concreto. Solo eso, individuo sospechoso. El operador que recibió la llamada la registró como aviso ciudadano de baja prioridad y la dejó en la cola. Castillo, que estaba cerca y escuchó el aviso por radio, decidió por iniciativa propia acercarse. No pidió refuerzo, no consultó con su superior, no verificó si existía algún antecedente vinculado a esa dirección. Simplemente subió al coche patrulla, condujo hasta la calle Argumosa, aparcó en doble fila y activó su cámara corporal mientras subía las escaleras. La cámara corporal de Castillo era un modelo estándar emitido por la Dirección General de la Policía. Grababa en alta definición con audio sincronizado. Se activó a las 11:17 de la mañana. Desde ese momento, todo quedó registrado. Castillo llegó al segundo piso y llamó a la única puerta del rellano. Primero con los nudillos, después, más fuerte, con el puño cerrado. «Policía, abra la puerta». Silencio. «Abra ahora mismo, en nombre de la ley». Se escucharon pasos al otro lado.
lentos, sin prisa. La cerradura giró y la puerta se abrió. Marcus Adeyemi apareció en el umbral, alto, de constitución atlética, con los ojos oscuros y la mirada completamente tranquila. En la mano sostenía una taza de café. Detrás de él, el apartamento a medio ordenar. Cajas apiladas, libros sobre el suelo, una estantería a medio montar. «Buenos días, agente. ¿En qué puedo ayudarle?» Castillo lo miró de arriba abajo, sin saludar, sin presentarse con nombre y número de identificación, tal como exige el protocolo. Sus ojos recorrieron a Marcus con una lentitud que no tenía nada de profesional. «Tenemos una denuncia. Necesito entrar a revisar el apartamento». Marcus no se movió del umbral. Apoyó el hombro en el marco de la puerta con una calma que solo tienen quienes conocen exactamente cuáles son sus derechos y los de los demás. «¿Qué tipo de denuncia, agente?» Castillo frunció el ceño. No estaba acostumbrado a esa pregunta. La mayoría de las personas ante las que se plantaba con uniforme simplemente retrocedían. «Una denuncia de un vecino. Actividad sospechosa en este domicilio». «¿Actividad sospechosa?» Marcus repitió las palabras sin alterar el tono. «¿Puede concretar qué tipo de actividad?» «Eso es lo que vengo a verificar. Apártese». «Agente, con todo el respeto, no voy a apartarme sin que me muestre una autorización judicial o me explique el motivo concreto que justifica la entrada en mi domicilio. Es mi derecho y también es la ley». La cámara de Castillo lo grababa todo. Grababa el rostro sereno de Marcus, grababa la taza de café en su mano, grababa las cajas al fondo y grababa también a Castillo, sus mandíbulas apretadas, su mano que se movía lentamente hacia el cinturón, su respiración que se aceleraba. «Me está usted negando la entrada. Le estoy pidiendo que cumpla el procedimiento legal establecido. Sin autorización judicial o consentimiento expreso mío, la entrada a un domicilio privado está protegida por la Constitución española. Artículo 18, apartado 2. Inviolabilidad del domicilio». Castillo dio un paso hacia adelante. Marcus no se movió. «Escúcheme bien. Tengo una denuncia. Tengo motivos para estar aquí. Y si no me deja entrar voluntariamente, voy a tener que tomar medidas». «¿Qué medidas, agente? ¿Puede especificarlas?» No podía, y la cámara lo sabía. La cámara lo estaba grabando todo. «¿Cuánto tiempo lleva usted en este apartamento?» «Me mudé ayer». «¿Tiene usted contrato de alquiler o título de propiedad?» «Soy el propietario. Compré este apartamento hace 3 semanas. Los documentos están dentro. Si quiere que los busque». «¿A qué se dedica usted?» Marcus lo miró un momento, solo un momento. Después respondió con la misma calma de siempre. «Soy funcionario público». «¿Qué tipo de funcionario?» «Agente, esas preguntas forman parte de la denuncia que mencionó al principio. ¿O estamos en otro territorio?» Castillo apretó los labios. Detrás de él, en la escalera, apareció otro vecino que bajaba con una bolsa de basura. Se detuvo al ver la escena. Sacó el teléfono despacio y empezó a grabar. «Voy a pedirle que me acompañe a la comisaría para aclarar su situación». Marcus dejó la taza de café sobre una caja cercana. Con cuidado, sin hacer ruido, «¿Bajo qué cargo, agente?» «Obstrucción a la labor policial». «No he obstruido nada. He ejercido mis derechos constitucionales. Si me detiene usted sin causa justificada, estará cometiendo una detención ilegal, que es un delito tipificado en el artículo 163 del Código Penal español». El vecino de la escalera seguía grabando. Ahora se había asomado más, con el teléfono levantado, la bolsa de basura olvidada en sus manos. Castillo sacó las esposas. «Dese la vuelta, manos a la espalda». «Agente, le pido que reconsidere. Dese la vuelta». Ahora, Marcus Adeyemi se dio la vuelta. Apoyó las manos en el marco de la puerta, y mientras Castillo le colocaba las esposas, habló en voz alta, clara y pausada, como quien dicta un informe. «Me llamo Marcus Adeyemi. Soy propietario de este apartamento. No he cometido ningún delito. Estoy siendo detenido sin causa justificada por el agente que tiene mi espalda. Solicito que conste en acta que he cooperado en todo momento y que he invocado mis derechos constitucionales desde el inicio de esta interacción». El clic de las esposas quedó grabado en el audio de la cámara corporal.
En el coche patrulla, Marcus se sentó en el asiento trasero con las manos esposadas detrás. Miraba por la ventanilla. No estaba nervioso. No estaba asustado. Estaba calculando. Porque 22 años en el cuerpo le habían enseñado exactamente lo que iba a suceder a continuación. Y exactamente cuánto tiempo tardaría en suceder. Castillo conducía sin decir nada. En algún momento encendió la radio y subió el volumen como si el ruido pudiera silenciar lo que acababa de hacer. Llegaron a la comisaría del distrito, centro a las 11:52 de la mañana. Castillo acompañó a Marcus al interior. La agente de guardia en recepción, una mujer de unos 30 años, con el pelo recogido y cara de haber visto demasiadas cosas, levantó la vista del ordenador cuando entraron. Motivo de la detención: obstrucción y resistencia a la autoridad. La agente de guardia miró a Marcus. Marcus la miró a ella. Nombre completo del detenido: Marcus Adeyemi García. Algo cambió en la cara de la agente. Algo pequeño, un ligero fruncimiento del ceño, un parpadeo que duró una fracción de segundo más de lo normal. ¿Documentación? En el apartamento. Pueden verificar mi identidad en el sistema. La agente tecleó el nombre en el ordenador. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Leyó la pantalla, leyó de nuevo. Se puso de pie despacio. Esperen aquí un momento. Desapareció por el pasillo. Castillo miró a Marcus. Marcus miró la pared. Pasaron 4 minutos. Luego se escucharon pasos en el pasillo. Más de un par de zapatos. La agente volvió acompañada del comisario de guardia, el inspector jefe Ramírez, un hombre calvo de 52 años, que llevaba en el cuerpo 31 y que esa mañana había llegado al trabajo, pensando que sería un martes normal. Ramírez miró a Marcus. Después miró a Castillo. Después volvió a mirar a Marcus, y en su cara ocurrió algo que la cámara corporal de Castillo, que seguía activa, no podía capturar, pero que todos los presentes vieron con total claridad. El color le desapareció del rostro. «¿Agente Castillo?» La voz de Ramírez era baja, peligrosamente baja. «Inspector jefe, ¿puede usted decirme qué está haciendo aquí este hombre con esposas?» Lo detuve por obstrucción. Se negaba a permitir la entrada en su domicilio sin mostrar. «Agente Castillo». Ramírez levantó una mano. «¿Sabe usted quién es este hombre?» Silencio. «Este hombre es el nuevo comisario jefe provincial de Madrid. Su nombramiento se hace público mañana, pero lleva en el cuerpo 22 años. Y usted acaba de esposarlo en la puerta de su propia casa, porque alguien llamó diciendo que había un individuo sospechoso». Castillo no dijo nada. Su boca se abrió ligeramente. Luego se cerró. «Quítele las esposas. Ahora mismo». Las esposas cayeron. Marcus se frotó las muñecas sin decir nada. Luego se abrochó el botón de la manga de la camisa que se había desabrochado durante la detención. Un gesto pequeño, un gesto que lo decía todo. Ramírez se volvió hacia él. «Comisario Adeyemi, en nombre de esta comisaría, le pido disculpas. Lo que ha ocurrido hoy es...» «Inspector jefe Ramírez». La voz de Marcus era tranquila. No había rabia en ella. Solo peso. El peso de 22 años y de una mañana que no debería haber ocurrido. «Agradezco sus disculpas, pero lo que ha ocurrido hoy ha quedado grabado en la cámara corporal del agente Castillo, y ese vídeo va a seguir el procedimiento disciplinario correspondiente. No porque sea el nuevo comisario jefe, sino porque cualquier ciudadano merece lo mismo». Ramírez asintió. Castillo miraba el suelo. Marcus cogió su teléfono del mostrador donde lo habían depositado al llegar. Hizo una llamada. Corta. 3 frases. Colgó. Se dirigió hacia la salida. En la puerta se giró una sola vez. «Solicito copia certificada del vídeo de la cámara corporal del agente Castillo correspondiente a esta mañana. Por favor, que conste en acta». Y salió. Lo que vino después fue rápido, aunque no lo pareció desde dentro. El vídeo de la cámara corporal fue asegurado como prueba ese mismo día por orden de la Inspección de Personal y los Servicios. El vídeo del vecino de la escalera fue publicado esa tarde en redes sociales y en menos de 12 horas había superado el 1,5 millones de reproducciones. Los medios de comunicación lo recogieron esa misma noche. Al día siguiente, el nombramiento de Marcus Adeyemi como comisario jefe provincial de Madrid
Fue anunciado en una rueda de prensa que nadie esperaba que tuviera ese contexto. El periódico El País tituló: "El nuevo comisario jefe de Madrid fue esposado en la puerta de su casa el día antes de su nombramiento". La cadena SER lo convirtió en el tema del día en todos sus informativos. En Twitter, el hashtag con el nombre de Castillo fue trending durante 18 horas seguidas. La Inspección de Personal y los Servicios abrió expediente disciplinario contra el agente Rubén Castillo en un plazo de 48 horas desde los hechos. El expediente recogía los cargos de detención ilegal, trato discriminatorio, incumplimiento del protocolo de identificación y uso indebido de la autoridad. Era el quinto expediente en su carrera, pero a diferencia de los 4 anteriores, este tenía algo que los otros no tenían: una cámara corporal que lo grababa todo desde el principio hasta el final, y un testigo que conocía cada artículo del reglamento mejor que cualquiera. La Fiscalía Provincial de Madrid recibió la denuncia formal presentada por Marcus Adeyemi 4 días después de los hechos. La denuncia citaba los artículos 163,167 y 511 del Código Penal. Detención ilegal cometida por funcionario público. Detención ilegal agravada por abuso de función y denegación discriminatoria de un servicio público. La denuncia iba acompañada de la copia certificada del vídeo de la cámara corporal, el testimonio del vecino que grabó desde la escalera y un informe pericial que analizaba fotograma a fotograma cada decisión tomada por Castillo durante la intervención. El juicio oral se celebró 8 meses después. La sala estaba llena no de prensa, aunque la había. Estaba llena de compañeros del cuerpo que habían pedido permiso para asistir. Muchos de ellos eran personas que llevaban años viendo lo que todos veían, pero sobre lo que nadie decía nada. El vídeo de la cámara corporal se proyectó en la sala, completo, desde el primer golpe en la puerta hasta el clic de las esposas. El fiscal lo fue deteniendo en puntos concretos para señalar cada infracción del protocolo. El momento en que Castillo no se identifica con nombre y número al abrir la puerta. El momento en que no puede articular la naturaleza concreta de la denuncia. El momento en que dice individuo sospechoso, sin ningún fundamento verificable. El momento en que saca las esposas sin haber agotado ninguna de las vías de resolución no coercitiva establecidas en el reglamento. La defensa de Castillo argumentó que había actuado de buena fe, que tenía un aviso ciudadano que le daba base para personarse en el domicilio, y que la asistencia del detenido a permitir la entrada justificaba la detención. El fiscal desmontó cada uno de esos argumentos con el propio vídeo. La resistencia de Marcus no había sido resistencia. Había sido el ejercicio de derechos constitucionales claramente establecidos. Y eso no era obstrucción. Era exactamente lo contrario. El tribunal dictó sentencia condenatoria. Rubén Castillo fue declarado culpable de detención ilegal, cometida por funcionario público con agravante de discriminación por razón de origen étnico, en virtud del artículo 22 del Código Penal español. Fue condenado a 2 años de prisión con suspensión de la pena condicionada al abandono definitivo de la función policial, inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos durante 4 años y al pago de una indemnización civil a Marcus Adeyemi de 140.000 euros por daños morales y vulneración de derechos fundamentales. La Dirección General de la Policía comunicó la separación definitiva del servicio del agente Castillo en el mismo comunicado en que anunciaba la revisión del protocolo de gestión de avisos anónimos de baja prioridad. A partir de ese momento, ningún aviso clasificado como baja prioridad, sin descripción de delito concreto, podría motivar una personación policial en domicilio privado sin supervisión del inspector de guardia. El expediente de los 4 avisos anteriores que Castillo había acumulado en su carrera fue revisado. En 3 de los 4 casos, personas que habían presentado denuncias sin resultado volvieron a ser contactadas por la Inspección de Personal y los servicios para informarles de que sus casos serían reexaminados. 2 de ellos terminaron en reconocimiento formal de vulneración de derechos. Marcus Adeyemi tomó posesión de su cargo como comisario jefe provincial de Madrid en un acto oficial al que asistieron representantes del Ministerio del Interior, del Ayuntamiento de Madrid y de organizaciones de derechos civiles. No hizo referencia directa a lo ocurrido en su discurso, pero sí dijo una frase que fue reproducida en todos los medios.
La autoridad que no se somete a la ley no es autoridad. Es un problema. Hay algo en este caso que va más allá de los hechos concretos, más allá de la sentencia y la indemnización. Hay algo que merece ser examinado con detenimiento porque revela una estructura que no depende de un solo agente ni de una sola mañana. El agente Castillo no actuó en el vacío, actuó en un sistema que durante 8 años había gestionado sus excesos con 4 expedientes cerrados sin sanción efectiva. Un sistema donde el 83% de sus intervenciones afectaba a un perfil concreto de persona y nadie había detenido esa cifra a mirarla de frente. Los psicólogos que trabajan en el análisis del comportamiento policial tienen un nombre para este patrón. Lo llaman sesgo de confirmación operativo. El agente llega a una escena con una hipótesis ya formada. Todo lo que ocurre después es interpretado a través de esa hipótesis. La calma del interlocutor se convierte en arrogancia. El conocimiento de los propios derechos se convierte en resistencia. La pregunta legítima se convierte en obstrucción. La hipótesis nunca se cuestiona porque el agente no tiene herramientas para cuestionarla. Nadie le ha enseñado a hacerlo. Y el sistema que debería haberlo hecho prefirió durante 8 años mirar hacia otro lado. La cámara corporal no cambió lo que Castillo hizo, pero sí cambió lo que pudo negarse a ver. Porque las cámaras no mienten, no interpretan y no olvidan, graban. Y cuando lo que graban es indefendible, la única respuesta posible es la que vino. La sentencia, la separación del servicio y un protocolo reformado que llevaba años esperando ser reformado. Marcus Adeyemi lleva hoy en su despacho de la comisaría jefe provincial una fotografía enmarcada. No es una foto de su nombramiento, no es una foto del juicio. Es la fotografía de la puerta de su apartamento en Lavapiés, tomada esa misma mañana de octubre por el vecino que bajaba con la bolsa de basura antes de sacar el teléfono a grabar. La puerta entreabierta, la luz del rellano y 2 siluetas en el umbral. Una con uniforme, otra con vaqueros y camiseta gris, y una taza de café en la mano. Esa mañana, la cámara grabó más que una detención. Grabó la verdad.